a tener una presentación sobre el World Development Report sobre trabajo, jobs, de Samuel Freige. Samuel es Senior Economist del Banco Mundial, tiene un PhD de Cornell University y un MSc en Economía de Queen Mary College de la Universidad de Londres. Y después tenemos como comentaristas el comentario del señor ministro José Villena, ministro desde diciembre del 2011. El señor Villena es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios de posgrado en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Y después, para terminar, vamos a tener otro comentario de Gustavo Llamada, vicedecano de la Universidad del Pacífico, quien tiene un PhD de Columbia University y ha trabajado también en el Fondo Monetario Internacional y en el BID en Washington. Y ha hecho múltiples publicaciones en temas relacionados con los mercados de trabajo y temas educativos vinculados a eso. Entonces, le damos la palabra a Jaime Saavedra para comenzar. Gracias. Porque la presentación va a estar en inglés, voy a hablar en español por eso. Bueno, muy brevemente, la idea, lo que yo quiero mostrar aquí es solamente, quiero hablar de dos temas. Uno es compartir con ustedes algunas ideas acerca de una iniciativa que se ha empezado con el Banco Mundial, con un conjunto de socios, que es una plataforma de conocimiento sobre empleo, el Jobs Knowledge Platform. Pero por otro lado quería decirles por qué necesitamos, ¿no?, una iniciativa de este tipo, una iniciativa que lo que trata de hacer es crear un espacio en el cual se puedan entender y estudiar mejor ciertos temas vinculados al empleo. ¿Por qué este tema es importante y por qué necesitamos, ¿no?, una iniciativa de este tipo? Y como estamos en Perú y como yo soy peruano, quiero empezar mostrando algunos hechos sobre situaciones recientes en el Perú. Y lo primero que quería mostrar era hacer una pregunta, ¿no? Los empleos son importantes para reducir la pobreza y en lo que ven ustedes en esta ilustración es un hecho que todos conocemos acá en el país. La pobreza se ha reducido dramáticamente, 50 a 33% en unos 6 o 7 años. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con una sesión sobre el empleo? ¿Qué tiene que ver esta reducción de la pobreza con una sesión sobre el empleo? Y lo que quiero es mostrar algunos hechos estilizados que pueden estar detrás de esta reducción de la pobreza. Y uno es que han habido cambios demográficos que han ayudado, la población ha empezado, la tasa de crecimiento de la población ha empezado a reducirse. Y por otro lado, la participación de la población en edad de trabajar, la población entre 15 y 64 años, se ha incrementado de manera notoria en el país en esta última década. Y ese crecimiento en la participación de la gente en edad de trabajar ha llevado también a que haya aumentado la participación laboral, particularmente de las mujeres, y que hay una proporción más grande de esa población en edad de trabajar efectivamente trabajando, que es lo que ven en el gráfico de la derecha, tanto hombres como mujeres. Se ve que el ratio de ocupados como porcentaje de la población en edad de trabajar está incrementándose. Y por otro lado, otro tema que vemos es que hay una mayor proporción de gente en empleos asalariados, ¿no? La barra verde que ven ustedes ahí es el incremento en la participación del empleo asalariado. La barra roja es el crecimiento de la población autoempleada. Y hay una reducción en el porcentaje de gente que son trabajadores familiares,
y en agricultura. Entonces ha habido también un cambio en los tipos de empleo que hay en el país. Y si juntamos todos estos temas y hacemos una descomposición de qué está detrás de la reducción de la pobreza en el Perú, y nos hacemos las preguntas, ¿por qué han aumentado los ingresos de la gente en el Perú y se ha reducido la pobreza? Ha sido por remesas, por ejemplo, ha sido por transferencias relacionadas a los programas sociales, o ha sido por una mejor inserción laboral, más empleo y más ingresos. Y la respuesta es que es eso último. El 74% es esa de la reducción de la pobreza, que es esa barra verde que ven ustedes ahí, el 74% se debe a mayores ingresos laborales, ¿no? Y un 18% a un incremento en el empleo. Un 17% se debe a mayores transferencias. Pero entonces el punto que yo quiero hacer es que la dinámica laboral ha sido el elemento central detrás de la reducción de la pobreza en el Perú. Y por eso, entonces, enfocar el tema del empleo, enfocar el tema de la calidad y de la cantidad de empleos es absolutamente central, si tenemos en cuenta que uno de los objetivos primordiales en términos de política económica y política social es reducir la pobreza. Ahora, justamente, creamos una plataforma que es una iniciativa multiinstitucional, que lo que trata de hacer es crear un espacio para que la comunidad de instituciones de investigación, hacedores de política, investigadores, puedan debatir, generar y procesar mejor la información. Es una plataforma que trata de mejorar la colaboración entre disciplinas y es una plataforma que trata de generar espacios en los cuales se puedan discutir temas en los cuales el conocimiento todavía no ha sido claramente sistematizado o áreas dentro del mercado de trabajo en los cuales todavía no hay respuestas definitivas. Esta plataforma, y ustedes hay información afuera acerca de las distintas iniciativas dentro de la plataforma y pueden entrar al website. Tiene un conjunto de iniciativas específicas, ¿no? Como blogs, una cosa que llamamos el Working Wiki, portales de información, tiene espacios de generación en los cuales los usuarios mismos pueden generar artículos y procesar información en el website mismo. Y la idea en general es tratar de enfocar en ciertas preguntas que nos permitan relacionar mejor el crecimiento con la generación de empleo. En el caso peruano, el crecimiento es muy fuerte, se generó buen empleo, se redució la pobreza, pero la relación entre crecimiento y empleos puede ser débil o puede ser una relación muy fuerte. Puede ser que se generen los empleos correctos con los ingresos, con ingresos adecuados y para las poblaciones adecuadas. Sin embargo, para poder generar una relación más fuerte entre crecimiento y empleo, hay un conjunto de áreas en las cuales todavía a veces no tenemos respuestas. El ministro va a tener que tomar muchas decisiones en tiempo real. Hay muchas áreas en las cuales no tenemos todavía respuestas definitivas. Y aquí solamente quiero mostrar algunos temas en los cuales hay evidencia contradictoria o todavía la profesión no ha llegado a consensos acerca de cuál es la política correcta. Por ejemplo, en programas de entrenamiento ocupacional se sabe a través de distintas evaluaciones de impacto que se han hecho, en el caso de Perú, en el caso de Colombia, que efectivamente se aumenta la empleabilidad de los jóvenes. Pero también hay evidencia en el caso de Job Corps en Estados Unidos o en el caso de otros programas en Europa, en los cuales la inversión para poder tener un impacto en el empleo juvenil tiene que ser muy alta. Entonces hay programas que no necesariamente son rentables, no tienen una rentabilidad social adecuada. Pero el ministro va a tener que tomar decisiones hoy día acerca de si invertir o no en estos programas. Otro tema, por ejemplo, es los salarios mínimos, ¿no? Hay evidencia en Colombia, a finales de los 90, de que el aumento de salarios mínimos generó pérdidas de empleo significativas. En Indonesia hay evidencia de que el salario mínimo ha tenido un efecto negativo sobre el empleo de las empresas pequeñas.
Pero por otro lado, China está utilizando los salarios mínimos activamente como un elemento de redistribución. Y muchos otros países aparentemente lo que hacen es fijar el salario mínimo en un rango en el cual el impacto sobre el empleo y la productividad no sea tan grande. Entonces hay mucho debate acerca de qué hacer con los salarios mínimos. Y el ministro otra vez va a tener que tomar decisiones en cualquier momento acerca de si puede subir o no el salario mínimo. Negociación colectiva. En Sudáfrica hay experiencias complicadas en términos de pérdida de competitividad de las empresas, impacto sobre las empresas pequeñas, pero en el caso de Bangladesh hay iniciativas muy interesantes de trabajo conjunto entre la industria y sindicatos que han permitido aumentar la productividad. Entonces, hay mucho debate acerca de cómo uno debe enfrentar estos temas, y este tipo de espacios justamente lo que intentan es crear crear mecanismos en los cuales se puedan debatir justo este tipo de preguntas que todavía no tienen una respuesta de política clara. Por último, por ejemplo, otro ejemplo es qué hacer cuando países que son ricos en recursos naturales, ¿no? Noruega ha podido manejar muy bien sus recursos, sus salarios reales siempre han crecido menos o igual que la productividad en el sector transable, mientras que en los países árabes, en los países del Golfo, básicamente los ciudadanos son directamente beneficiarios de esos recursos a través de empleo público. Son dos estrategias muy diferentes en términos de cómo manejar los ingresos de recursos que vienen por los recursos naturales. Entonces, como ven, hay algunas áreas, y pueden haber muchas más, en las cuales no tenemos respuestas claras. Y por eso necesitamos espacios que nos permitan discutir, ¿no? y generar información en la cual una persona, un ministro, un viceministro de trabajo o en cualquier otro sector, ¿no? puede encontrar la información acerca de qué es lo que han hecho otros países, ¿no? cuando tienen que enfrentar una pregunta, o dónde existen debates y dónde existen consensos. Esa es la lógica de esta plataforma, y ahí les muestro cuáles son algunos de nuestros socios en esta iniciativa. Bueno, muchas gracias. Lo dejo con Samuel Frege, que va a presentar sobre el reporte mundial de empleo mundial. Gracias. Muy buenos días a todos. El informe sobre el desarrollo mundial de este año tiene un título muy sucinto pero muy poderoso, que sencillamente habla sobre empleo, y hemos utilizado esta portada para de alguna manera comunicar la idea de que el mundo entero pide lo mismo, no importa en cuál idioma, todo el mundo está pidiendo lo mismo. Déjenme darles el mensaje resumido del World Development Report en solamente un conjunto muy limitado de tweets. En el mundo moderno pareciera que los tweets es la manera más rápida e incisiva de enviar mensajes. Y estos son los principales mensajes del reporte en una sola página. En primer lugar, el empleo impulsa el desarrollo. El empleo es desarrollo. Y no debe ser concebido meramente como una derivación del crecimiento. Para aquellos que estén estudiando o conozcan en profundidad los principios de economía del trabajo, tendemos a pensar en el empleo como demanda derivada, como algo que resulta del crecimiento económico. El principal postulado del World Development Report es que el empleo no debe ser concebido sencillamente como una derivación del crecimiento, sino como prácticamente el principal objetivo del crecimiento y el mecanismo a través del cual se realiza el proceso de desarrollo. El segundo mensaje es que los desafíos en materia de empleo varían mucho de un país a otro. Es decir, la solución a los problemas de empleo no son talla única, no se pueden hacer prescripciones en materia de política laboral universales o generalizadas. Hace falta un diagnóstico preciso de cuáles son los retos que presenta el problema del empleo en cada país o aún dentro de un país en distintas regiones. En tercer lugar, no se trata solo de la cantidad de puestos de trabajo, sino de la calidad. Uno de los principales problemas entre la población pobre no es la falta de trabajo. Por el contrario, la población en situación de pobreza suele trabajar más horas que los que están en situación de no pobreza. Y la falta de trabajo no es el problema. El problema es realmente el trabajo de muy poca remuneración. Por otro lado, hay ciertos tipos de empleo que son especialmente buenos para el proceso de desarrollo, y esta es una de las ideas centrales del informe de desarrollo mundial en materia de innovación, creemos nosotros, de pensamiento con respecto al tema del empleo en términos de desarrollo.
Y sobre esto voy a hablar más un poco más adelante. El otro tweet es: el empleo informal es lo normal. Tendemos a pensar en empleo, y a veces hasta el mismo uso de la palabra nos hace pensar en una relación patrón-trabajador, donde hay una serie de beneficios contractuales y donde hay una relación protegida por la ley. Aproximadamente la mitad de la población con trabajo en el mundo no tiene una relación laboral de esa índole. Aproximadamente unos 1.400 millones de personas de un total de una fuerza de trabajo de 3.000 millones en el planeta son o agricultores o trabajadores por cuenta propia. Entonces, esta relación que solemos pensar sobre qué es un empleo, en la cual es la relación de dependencia, no es la relación mayoritaria. No es lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo, y sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y finalmente, las políticas laborales son menos cruciales de lo que se supone. Son muy importantes, pero no son quizás el elemento crítico en materia de empleo. Las principales dificultades para la creación de empleo posiblemente radiquen en otras áreas, en temas de infraestructura, en temas de financiamiento, en temas de acumulación de capital humano. La política laboral es importante, pero en muchos casos no es crucial. Los retos globales al empleo, y este es un informe con una perspectiva global, son enormes. Hay 600 millones de puestos de trabajo que tienen que crearse en los próximos 15 años para mantener las tasas de desempleo tal cual están hoy. No estamos hablando de reducirlas o de incrementar la participación. Son 600 millones de empleos solamente para estar como estamos hoy, y no es que estemos muy bien. 621 millones de jóvenes, personas entre 15 y 24 años, ni trabajan ni estudian. Por otro lado, problemas que captan mucho la atención en ciertos ámbitos no son tan grandes como parecen. Apenas un 3% de la población mundial es migrante. Menos del 3% de la fuerza de trabajo del mundo son trabajadores migrantes. Es decir, es un problema que a escala global es muy pequeño, pero a escala particular en ciertos países puede ser una enorme influencia. Países como México, India y Bangladesh son los 3 principales países con población migrante. Países como Alemania, la Arabia Saudita y Canadá son los principales receptores de migrantes. Es decir, hay países, hay canales de comunicación de migrantes muy, pero muy importantes. Como les decía anteriormente, el empleo no siempre va acompañado de un sueldo. Fíjense, en Europa y Asia Central o en la propia América Latina, el porcentaje de trabajadores que tienen una relación asalariada es relativamente grande, pero si vemos otras partes del mundo como Asia Oriental o África del Sur, ese no es el caso. Menos en el mercado de trabajo tiene una relación asalariada. Los retos además son muy distintos. También, si bien es cierto que en Asia Meridional la cantidad de empleos que se tiene que crear anualmente está cerca de los 12, 14 millones de personas, es decir, 1 millón de empleos por mes. En América Latina estamos en una situación distinta, aproximadamente unos 4 millones de empleos en la próxima década. Por otro lado, el tema de en grandes números de jóvenes atrae mucho la atención de la situación de desempleo juvenil, sobre todo en los países desarrollados. Pero si vemos la situación de jóvenes entre 15 y 24, los desempleados son solamente, podríamos decir, la punta del iceberg. El resto del problema es fundamentalmente un problema de jóvenes que ni trabajan ni forman parte de un sistema educativo o de entrenamiento para el trabajo. Ese es el problema de fondo en el mediano y largo plazo. La percepción del empleo en el informe sobre el desarrollo mundial es que el empleo produce desarrollo y lo hace a través de 3 canales fundamentales: a través de los niveles de vida, a través de la productividad en las empresas y a través de la cohesión social. En primer lugar, en términos de niveles de vida, como ya mencionó el doctor Saavedra, toda la evidencia que se ha podido acumular sobre dinámica del empleo y dinámica de la pobreza y del bienestar muestra que el trabajo es la principal fuente de ingresos de las familias, de casi todas las familias en casi todos los países del mundo. Las barras verde oscuro y verde claro o verde grisáceo muestran ingresos asociados al trabajo, mientras que las barras verde claro y blancas se refieren a transferencias o otras fuentes de trabajo. El trabajo es la principal fuente de ingresos de casi todas las familias. Entonces no debe ser sorpresa que la gran mayoría de los casos en los cuales hay transiciones fuera de la situación de pobreza se deben a un evento laboral. Algún miembro de la familia consiguiendo trabajo o algún miembro de la familia que tiene trabajo cambió su situación y tiene un trabajo que remunera de mejor manera. La gran mayoría, sobre todo en los países en desarrollo, de las transiciones fuera de la situación de pobreza se deben al empleo. Y cuando hemos hecho análisis de descomposición más complejos, las barras azul y azul claro muestran que en la gran mayoría de los casos el mayor porcentaje del cambio en pobreza registrado en un país se debe a eventos asociados a empleo o eventos asociados a incremento en la productividad. Entonces es muy claro que el empleo es la principal fuerza para reducir la situación de pobreza. Por otro lado, en términos de productividad, la creación y destrucción de empleos es el fenómeno
más directamente asociado a incrementos de productividad. Es indispensable, y es un reconocimiento de la evidencia que hemos encontrado en la literatura, que los países en vías de desarrollo tienen una enorme dispersión en materia de productividad. Esta enorme dispersión básicamente está diciendo que hay una enorme cantidad de empresas con muy baja productividad, una enorme cantidad de empresas que no deberían existir, por lo general muy pequeñas, poco integradas a los mercados internacionales, con muy poca dotación de tecnología, con muy poco capital y muy poca capacidad de crecer y de generar mejores niveles de vida. Esas empresas viven más, sobreviven más de lo que deberían y de lo que viven y sobreviven esas pequeñas empresas en países desarrollados. Porque con esos bajos niveles de productividad en una economía competitiva y moderna no se sostienen, desaparecen. En muchos casos, en los países en vías de desarrollo no hay mecanismos para acelerar esa destrucción de empleo y mover ese empleo hacia actividades mucho más productivas. Este proceso acelerado de creación y destrucción de empleo es el que está íntimamente asociado a ganancias de productividad. Una empresa que dure 15 años en México, después de esos 15 años apenas tiene el doble de la mano de obra que tenía al comenzar. En Estados Unidos, una empresa similar que logre durar 15 años tiene después de ese periodo 10 veces más empleo que el que tenía al presentar. Las empresas en países desarrollados, en vías de desarrollo, se estancan, no crecen y viven más de lo que debieran por falta de presiones competitivas o inducción al incremento de productividad. Creación y destrucción de empleo saludable es fundamental para asociar la productividad. Y esto básicamente muestra la enorme cantidad de microempresas que existen en el país, en el mundo del desarrollo, en comparación con los países desarrollados. El tercer pilar es la cohesión social. Tenemos evidencia, y este es un área que todavía debería desarrollarse más en términos de investigación, de que las personas participan en la sociedad, bien sea en actividades políticas, sociales, de participación cívica, en la medida en que su relación laboral es más estable, más adecuada. Tenemos evidencia que muestra que las personas que no están desempleadas o que tienen un empleo que les motiva, es más factible que tengan confianza en sus vecinos, confianza en las instituciones, confianza en los gobiernos, en los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Cuando ese no sea el caso, la situación de la población desempleada o sin empleos satisfactorios es más proclive a tener resolución conflictiva de los problemas laborales. Tenemos una evidencia muy interesante de datos paneles para Indonesia. Observamos trabajadores a lo largo de un periodo de 7 años al mismo trabajador y observamos que un trabajador que no tenía empleo hace 7 años pero tiene un empleo más estable 7 años después tiene una mayor participación en actividades sociales, mientras que cuando ha sido lo contrario, que no el empleo y lo perdió, su participación en actividades sociales es mucho menor. La evidencia es pequeña, pero parece indicar que el empleo no solamente incrementa niveles de vida, no solamente hace empresas más productivas, también hace sociedades más proclives al consenso, a la resolución pacífica de conflictos. ¿Qué son los buenos empleos para el desarrollo? Y permítanme aquí desarrollar la idea central del reporte desde un punto de vista conceptual. Buenos empleos para el desarrollo en el reporte sobre el desarrollo mundial se refiere a aquellos empleos que generan beneficios para la sociedad, además de aquellos que generan para las personas en particular o de manera individual. Hicimos una encuesta específica en comunidades de tamaño intermedio en China, la República Árabe de Egipto, Colombia y Sierra Leona. Y le preguntábamos a la gente, ¿cuál cree usted que es el mejor empleo para la comunidad? Y después le preguntábamos, de esta misma selección de empleos que le estamos ofreciendo, ¿cuál usted preferiría tener? Y en casi todas las sociedades, la gente suele responder, no, para la sociedad es muy importante ser médico o ser maestro. Pero casi nadie quiere ese trabajo para sí mismo. Para sí mismo prefieren ser funcionario público o tener una tienda. La percepción sobre lo que es bueno para la sociedad y lo que es bueno personalmente puede variar mucho. Y esa es nuestra idea central. Dependiendo de los niveles de desarrollo y de las características de los retos de empleo que tenga un país, los buenos empleos para el desarrollo son aquellos que generan estos beneficios adicionales de carácter social en cualquiera de estas 3 áreas. En términos de nivel de vida, aquellos empleos que reducen la pobreza o que incrementan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo o de los jóvenes que estén buscando trabajo. En términos de productividad, aquellos empleos que se generen en empresas, en ciudades que estén funcionando adecuadamente, no en barrios marginales, sino en ciudades que estén funcionando adecuadamente, con crecimiento de productividad, con ganancias de spillovers de conocimiento, con integración a los mercados internacionales. Son también empleos buenos para el desarrollo, no solamente para el trabajador, hay una cantidad de beneficios adicionales. O aquellos empleos que generan cohesión social,
Aquellos empleos que, aunque sean intensamente competitivos, el ciudadano siente que ese es un empleo que tiene aquella persona que hizo un mayor esfuerzo o que se lo ganó porque tiene una mayor competencia. Eso genera una sensación de identidad y de justicia en el mercado de trabajo, que permite la existencia de diferencias cuando son concebidas no como resultado de beneficios o de corrupción, sino como resultados de una sociedad competitiva que realmente remunera al que se esfuerza más. Este es el otro bloque conceptual. Ofrecemos, a diferencia de anteriores reportes sobre el desarrollo mundial, una caracterización de países basada en ingreso per cápita, donde teníamos ingresos de muy bajos, ingreso per cápita intermedio, ingreso per cápita intermedio alto. Hacemos una caracterización basada en características demográficas, geográficas, económicas e institucionales. Y cada país, o cada región dentro de un país, puede pertenecer a una de estas tipologías, y el tipo de reto al empleo y los tipos de programas que un Ministerio del Trabajo o una política gubernamental en materia de empleos tiene que desarrollar depende de cada una de estas caracterizaciones. Como decía anteriormente, no es meramente talla única. Hablamos de economías agrarias, donde quizás la mayor parte de la población está dedicada a actividad agrícola y donde el principal problema es incrementar la productividad agrícola, fundamentalmente. Después hablamos de países afectados por un conflicto, donde antes que pensar en cualquier tipo de desarrollo de productividad, lo más importante es que la comunidad o la nación sea capaz de vivir en paz y los grupos que se encuentran en situación facciosa o de conflicto regresen a una actividad pacífica y puedan dedicarse a actividades productivas. Hablamos también de regiones o de países en vías de urbanización, donde la expansión de la productividad agrícola genera un movimiento de la población que está dedicada a la actividad agrícola hacia las ciudades. Hay que generar empleos en las ciudades, porque si no, toda esta enorme población se mueve hacia ciudades y no consigue empleos. Uno de los ejemplos más interesantes que presentamos es el contraste entre las grandes ciudades asiáticas y las ciudades del África. En ambos continentes se han hecho inmensos movimientos de población desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Pero las ciudades africanas no son ciudades integradas globalmente que generan nuevos empleos. Las ciudades asiáticas sí. Ambos tipos de países han enfrentado el mismo tipo de migración con resultados en materia de desarrollo completamente distintos. Después están los países ricos en desarrollo, ricos en recursos naturales. En esos casos está la afluencia de recursos que se obtiene como resultado de la venta de productos minerales o productos de gran valor agregado en los mercados internacionales, que muchas veces esa enorme generación de recursos no está compaginada con importantes generaciones de empleo. Y aparecen problemas conocidos como de enfermedad holandesa o generación de empleos asociados solamente con el sector público, que afectan la competitividad de otras actividades. No todos los países son ricos en recursos naturales y por lo tanto enfrentar ese tipo de problema es muy particular de ciertos tipos de países. Países que son pequeñas economías insulares, que no tienen capacidad de crecer y que fundamentalmente los mecanismos de integración vía acuerdos migratorios puede ser uno de los elementos centrales para generar empleos para su población. O países con una tasa de desempleo juvenil muy elevada, o países con un sector formal creciente. Podríamos pensar que buena parte de los países latinoamericanos como Perú, México, Chile, son países que enfrentan fundamentalmente este tipo de retos. Una población urbana ya relativamente muy grande, una población formalizada relativamente muy grande. ¿Cómo hacer para generalizar y universalizar los servicios de protección social sin afectar la competitividad de las empresas ni destruir empleo? Ese es un reto institucional enorme. Quizás el más importante para los países de la región y para Perú en particular. Pero después podemos pensar también en sociedades que envejecen, los países de Europa Central y de Europa Oriental, países que ya tienen una cobertura de protección social muy elevada, con altos niveles de productividad, pero que se están quedando sin jóvenes y se están quedando con una gran cantidad de adultos. ¿Cómo hacer para sostener la protección social en esos países? ¿Cómo sostener los niveles de productividad que se están cayendo? Ucrania es un país que pierde población anualmente en torno a 200.000 personas al año. Eso genera retos de empleo completamente distintos. Déjenme adelantar un poquito más a través de las recomendaciones de política del informe, y con eso concluyo. El informe ofrece 3 niveles en materia de política de desarrollo y el empleo. El primer nivel es de elementos fundamentales. Lo que se ha dicho una y otra vez que son condiciones necesarias pero no suficientes. Estabilidad macroeconómica, clima propicio para los negocios, formación de capital humano de calidad para el mediano y largo plazo y primacía de la ley y el respeto a los derechos. En segundo lugar está la política laboral propiamente dicha. Y aquí hablamos de evitar intervenciones inadecuadas, ampliar la protección y la representación laboral y permanecer en la meseta. Y déjenme tomar un par de minutos para aclarar esto. Se refiere fundamentalmente a buena parte del debate internacional que ha habido en términos de legislación laboral, negociación colectiva, políticas activas de mercado de trabajo y políticas de seguridad social en el mercado de trabajo. Aquí postulamos la idea, y esta es un área que ha sido muy debatida por los
especialistas sobre la inconveniencia de excesiva regulación. Nosotros compartimos esa idea, pero resaltamos también la idea de la inconveniencia de inexistencia de regulación. Buena parte de la regulación que existe en todos los ámbitos en materia de legislación laboral, seguridad laboral, negociación colectiva, se refiere a atender fallas de mercado que desprotegerían gravemente a los trabajadores si no estuvieran allí. Hay una área intermedia que llamamos la meseta, en la cual las regulaciones, los cambios en las regulaciones en cualquiera de estos ámbitos generan pocos efectos en materia de eficiencia de los mercados, generan fundamentalmente efectos redistributivos. El principal mensaje aquí es evitar los extremos, evitar extremos de sobreregulación o total desregulación del mercado de trabajo e encontrar un área intermedia. Finalmente, lo que consideramos que es lo más incisivo y lo más importante es desarrollar las prioridades, conocer el propio desafío relacionado con el empleo en el país y en las distintas regiones del país y eliminar o contrarrestar las limitaciones que generan los buenos empleos para el desarrollo en esa región o en el país. Llamamos a la creación de estrategias de empleo. De la misma manera que los países tienen estrategias de desarrollo o planes de crecimiento, es indispensable tener una estrategia de empleo. ¿Cuáles son los empleos, los tipos de empleos que deben identificarse como objetivos en una región o en un país, en un periodo de tiempo, y cómo enfrentar las limitaciones, sean institucionales, económicas o de otra índole, para la generación de ese tipo de empleos? Hacerlo explícito y convertirlo en parte de los planes de gobierno es quizás el principal mensaje de este reporte. Hacen falta estrategias de empleo más allá de meras estrategias de crecimiento o estrategias de desarrollo. Hacemos algunas propuestas sobre cómo adelantar esas estrategias de empleo. Y para cerrar, una perspectiva global. Estamos diciendo fundamentalmente que no hay política laboral de talla única. Estamos diciendo fundamentalmente que cada país y aún cada región debe tener una política laboral focalizada y específica a los retos de sus características particulares. Pero también estamos diciendo que la agenda laboral es global. Hay algunos ámbitos que son de carácter global. Los derechos y las normas, existen un conjunto de normas internacionales en materia de protección a los trabajadores. Existe una serie de acuerdos en materia de liberalización comercial globales, pero existen muy poco en materia de cómo deben protegerse los derechos de los trabajadores que son migrantes o de los empleos que se mueven de una región a otra a través de acuerdos como el Acuerdo de Comercio Internacional de Servicios. Las políticas migratorias, los acuerdos bilaterales parecen ser mecanismos fundamentales. Hay experiencias internacionales como la de México con Canadá o la de Tonga con Nueva Zelanda a la hora de generar procesos favorables tanto para el país que envía migrantes como para el país que los recibe. Y finalmente, una empleo global en materia de estadísticas. Uno de los principales retos a la hora de generar este reporte fue obtener estadísticas comparables a nivel global. Todavía apenas una tercera parte de los países del mundo producen encuestas laborales de manera regular. Entonces, existe todavía una gran necesidad de estadísticas que nos permitan hacer un seguimiento de corto plazo sobre lo que pasa en los mercados de trabajo. Las necesidades en materia de estadísticas sobre microempresas es todavía más grave que en materia de trabajadores, en materia de censos o encuestas de empleo. Entonces, llevar adelante la generación de una estrategia de empleo que sea capaz de atender las peculiaridades de cada región o las necesidades específicas de un país en cierta etapa de su proceso de desarrollo requiere de manera indispensable buenos datos para hacer buenos diagnósticos y buena generación de políticas. El informe atiende 9 preguntas que nosotros llamamos como preguntas difíciles a lo largo del reporte. Y en muchos casos ofrecemos la respuesta convencional que el Banco Mundial u otras instituciones multilaterales o el propio consenso de la academia ha dado a esas preguntas. Pero en muchos casos ofrecemos respuestas no convencionales a esas preguntas. Yo los invito a todos a leer estas preguntas y las respuestas no convencionales que ofrecemos a cómo enfrentar algunos de estos retos cuando las condiciones no son las que usualmente pensábamos que eran. Debemos tener una estrategia de crecimiento o una estrategia de empleo. ¿Qué hay que desarrollar primero? ¿Los conocimientos y el nivel educativo o los empleos? ¿Acaso no hay casos en los cuales los empleos generan conocimientos y la generación de empleos es la que genera demanda de educación y no en el sentido contrario? ¿Debemos proteger a los trabajadores o debemos proteger al empleo? Es uno de los dilemas más importantes que enfrentan hoy en día los países, en particular los países europeos, con su situación en materia de desempleo. ¿Cómo aceleramos los procesos de redistribución de trabajadores sin hacer daño a las familias? ¿Cómo destruimos estas pequeñas empresas que no son productivas y que movemos a los trabajadores hacia empresas más productivas? Como les decía, el informe ofrece una serie de respuestas no convencionales a estas preguntas y las situaciones en las cuales investigación adicional o políticas innovadoras pueden ayudar a enfrentar estos problemas. Agradezco muchísimo su atención y los invito a visitar el website del Informe sobre el Desarrollo Mundial. Ahí está la versión en español y en inglés.
una serie de informes, datos adicionales que hemos recopilado para su propio uso como investigadores, y también al Job Knowledge Platform para que participen en esta investigación, en este diálogo que todavía se encuentra en su desarrollo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor ministro, por favor. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación y teniendo en cuenta las dos exposiciones voy a tratar de aterrizar un poco lo que es el Perú. ¿Qué hacemos con el empleo juvenil versus capacitación? ¿Qué cosa es o qué deberíamos hacer con la remuneración mínima? ¿Qué pasa con la negociación colectiva? ¿Qué tema es cómo se compite salarios con productividad? ¿Cómo es el empleo público si es necesario para generar empleo en el sector, en el país? Lo que hemos encontrado nosotros es una gran disociación de lo que es la educación, de lo que es la realidad del mercado laboral. Y eso hay que empezar a identificarlo. Una de las políticas de gobierno es generar puestos de trabajo. Pero el tema es que generar puestos de trabajo no es contratarlos a todos en el sector público, sino que generar las brechas, los caminos, las reglas para que la inversión genere puestos de trabajo. Y efectivamente, el Perú es un país atractivo a la inversión, atractivo en temas de desarrollo, pero que tiene una regla común y que tiene que ser una regla a nivel mundial, que es estabilidad macroeconómica. Si no tenemos esa regla, no vamos a poder desarrollar o atraer inversión. Y el segundo, en el campo, que yo no soy economista, pero haber trabajado varios años en el Ministerio de Economía te enseña, es el tema de la estabilidad jurídica. Esas dos reglas es la que nosotros tenemos que mantener en un país si queremos salir del desafío, que convertirnos en un país desarrollado. Y ahí tenemos un gran dilema, y justamente venía con la anterior exposición. ¿Proteger al trabajador o proteger al empleo? Queremos, después de la lectura de este informe, yo comparto el tema que hay que proteger al trabajador y no al empleo. Y acá hay un tema que hay que empezar a definir. La estabilidad laboral absoluta en todos los países y en especial en el Perú ha generado desempleo. ¿Por qué? Porque no hace competitivo a la persona, no hace productiva a la empresa y no genera una política de desarrollo a largo plazo. De ahí viene el gran tema de cómo capacitar a la juventud. Lo que estamos haciendo nosotros es primero dividir el Perú en regiones. Las regiones en el Perú tienen su propia idiosincrasia de desarrollo. Y lo que nosotros estamos haciendo es identificar los polos de desarrollo para que la educación se adecue a ese polo de desarrollo. Lo que hemos encontrado es que hay una educación hoy día que está disociada a lo que es la realidad del mercado laboral. Tenemos grandes poblaciones que estudian carreras técnicas, carreras profesionales que no sirven para insertarse en el mercado laboral. Y ese es un tema que hemos encontrado un común denominador en la mayoría de los países donde hemos estado discutiendo el mismo tema. Y ahí empezamos a tener un tema de educación conforme a este desarrollo productivo. Pero esto es temporal o a largo plazo. El gran problema es que justamente la capacitación o la educación es un programa progresivo de largo plazo. ¿Qué hacer con este corto plazo en el inmediato para poder conseguir trabajo a la gente que no está capacitada para insertarse en el mercado laboral? El Estado lo que hace es capacitaciones cortas, pero aportando o dirigiéndose a una población que está considerada por nosotros de pobreza o extrema pobreza. Y eso es lo que podemos hacer en el corto plazo y de manera inmediata. Ahí hay una serie de programas laborales que hace el Ministerio para cubrir esa deficiencia. Pero ahí viene la segunda parte, que es el tema de la remuneración mínima. Para los economistas, la mayoría que los he escuchado,
siempre han dicho que no debería existir remuneración mínima. Bueno, pues lamentablemente el Perú, constitucionalmente hablando, tiene que tener una remuneración mínima, no solamente por la Constitución, sino porque ha acordado tratados con la OIT o convenios con la OIT. Pero la remuneración mínima debe estar focalizada en dos cosas. Uno, la capacidad adquisitiva de la persona, del trabajador, y el otro debe ser una variable con el tema de productividad. Y ahí hay una metodología que se ha implementado en el Perú que se está haciendo cumplir para que esta evaluación sea de manera periódica. Hay una metodología aprobada y que cada 2 años debe evaluar el tema de la remuneración mínima. ¿Por qué la remuneración mínima debe existir o por qué no debería existir? En mi caso, considero que debe existir porque deben proteger al trabajador. Lamentablemente, el Perú tiene un gran problema de incumplimiento de derechos laborales porque no hay una fiscalización adecuada y lamentablemente hay empleadores que abusan de ese tema y este hay que proteger. El otro tema importante en el tema de la remuneración mínima y que va al otro tema que hablamos de la negociación colectiva es que la negociación colectiva ha surgido en el mundo de 1918 para adelante por una diferencia de trato del trabajador con el empleador. Hemos visto, y estadísticamente se ha visto, que donde hay negociación colectiva hay mejores sueldos. Pero eso es culpa del empleador. Si el empleador trabajara junto con el trabajador, le haría bien, pagándole adecuadamente, le cumpliría sus derechos y obligaciones, estaría en todo el cumplimiento de todas sus obligaciones y tendría un buen clima laboral, no habría sindicatos, no habría discusión de respeto o reclamo del trabajador. Donde hay negociación colectiva es porque justamente el trabajador se ha sentido indefenso frente a un posible abuso del empleador. Y lo que el resultado tiene es que, estadísticamente hablando, donde hay negociación colectiva hay mejores salarios. Y hay un crecimiento en la empresa a largo plazo. La gran diferencia es que la negociación colectiva siempre se ha circunscrito, hasta hace una década, a la mejora de salarios. En la última década el cambio ha sido brusco. Es no solamente mejora de salarios, sino también una cláusula importante y que se está exigiendo es el tema de productividad. Y justamente las grandes empresas que tienen negociación colectiva argumentan o sustentan esas dos variables. Mejor de salario, pero con productividad. Y ahí van de la mano en el desarrollo de las empresas. Yo no comparto la idea de que el Estado genere puestos de trabajo para cubrir la deficiencia del mercado laboral. Eso es obsoleto y tenemos un gran problema en el Perú en la década de los 80, justamente cuando empezaron la década de los 90, la sobrepoblación de trabajadores del sector público para cubrir esa demanda del mercado laboral en el sector público. Y eso genera ineficiencia. De las décadas 90 en adelante, todos los sectores, el sector público se ha priorizado en la restricción del ingreso de personal al sector público. Y eso ha generado ciertas competencias que ha podido generar que el Perú esté en crecimiento y hoy día estamos próximos a una nueva carrera de servicio civil para nuevamente evaluar al personal que se ha quedado en el sector público y que tenga un tema por meritocracia y con productividad dentro del sector público para que brinde un servicio al ciudadano. Importante con respecto a este informe, varias cosas y varias afirmaciones que es la realidad, y les voy a trasladar el comentario. El empleo asalariado temporal y a tiempo parcial ya es una característica importante de los países industrializados y en desarrollo, y eso debemos entenderlo en el mundo. La estabilidad absoluta no genera desarrollo. La estabilidad temporal debe estar regulada adecuadamente de acuerdo a una política de Estado, pero debe ser parte del desarrollo económico del país. Y ahí viene uno de los temas que me ha tocado, en este caso, como representante del sector trabajo, es generar políticas de empleo. Estamos próximos a discutir un tema de la Ley General de Trabajo, pero esta Ley General de Trabajo en el Perú debe compartir dos realidades. La legal, el respeto de los derechos laborales, tratados, convenios internacionales, constitución y el tema de los costos o sobrecostos laborales. Nunca el Perú ha tenido un informe del sector público
donde presente el costo sobre el costo laboral de una medida laboral. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Siempre hemos escuchado informes técnicos, papers, de gente ajena al sector público, instituciones, organismos, pero no del sector público. Nosotros queremos hacer esto por primera vez en este proyecto de Ley General del Trabajo, para ver qué cosa es costos o sobrecostos laborales de una posible Ley General del Trabajo. Porque acá hay que mezclar dos cosas: política de gobierno, compromisos electorales y realidad en el mundo. Perú es uno de los pocos países en el mundo que no tiene un código de trabajo o una ley general de trabajo, y hay que hacerlo. Comparto también un tema que dice el informe, y hay que discutirlo, es que la economía de un país no solamente es economía, tiene otras variables que hay que anexarlas. Y esto es importante, la articulación de todos los sectores. El Ministerio de Economía y Finanzas da la política económica, el BCR da la política monetaria, el Ministerio de Trabajo da políticas laborales y empleo. Pero estas deben estar necesariamente asociadas a otros sectores. La política laboral está amarrada al tema de competitividad, productividad y generación de reglas claras para que la inversión en el Estado o en el Perú puedan cumplir ese rol de protección y de seguridad para un inversionista. Creemos, y en este caso en mi opinión personal, que si no damos reglas claras de lo que es el régimen laboral y de protección social en el Perú para cualquier inversionista, cualquier trabajador o cualquier estudiante, nunca vamos a poder cambiar este país que está en proceso de desarrollo. Y ahí viene un tema de conocimiento y de articulación. Lo que hemos visto y me ha tocado analizar es, con la OIT, es justamente crear metodologías de desarrollo de empleo, justamente teniendo información adecuada. La falta de información, la falta de transparencia ha generado que cada vez que hay cambio de ministro, cada vez que hay cambio de gobierno, no haya una información adecuada y progresiva de lo que está realmente pasando en el Perú. La estadística está en función a ciertas encuestas sectorizadas, lo que no genera. Hoy día, el Perú, de la PEA que tenemos que el 36.7% es dedicado a servicios, el 25.8% está dedicado a agricultura, y los demás son otras actividades. Entonces, tenemos que cambiar esa política, porque si queremos salir de un país de desarrollo a desarrollado, tenemos que focalizarnos en dónde tenemos que asentar esa educación para generar puestos de empleo. Pero esto es un tema progresivo, y eso es un gran problema, porque la progresividad implica años. Ya hemos estabilizado el tema de la protección social, de la seguridad social, con los regímenes previsionales existentes, con ciertas reformas, pero ya están ordenados, lo que no ha pasado en Europa. Europa nunca quiso modernizar o actualizar los regímenes previsionales, y ahí tiene la crisis que tiene. La mayoría de los países europeos tienen el problema de su crisis económica, principalmente en temas de seguridad social en materia previsional. Eso lo hemos ordenado. Las reformas que quisiéramos hacer dentro del país van de la mano de un compromiso de generar una educación adecuada de acuerdo al desarrollo del mercado, pero este desarrollo del mercado debe ser real de acuerdo a la región. No podemos seguir creando o generando puestos de trabajo sin una atención debida de la educación. Seguimos con el tema de que tener una carrera pública, una profesión en el Perú es lo indispensable para entrar al mercado laboral, y hoy día no es así. Hay carreras técnicas que están dando que hacer. Una estadística que estuvimos en una reunión con Chile, necesitaban de acá a los próximos 5 años 36.000 puestos de técnicos mineros. El Perú se estima que debe ser el doble, porque tiene mejores recursos naturales por explotar. Sin embargo, hasta ahora ninguna institución pública de educación, ninguna universidad está previendo esas capacitaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no es solamente un sector que es el Ministerio de Trabajo, sino los otros sectores, sector de educación. Y esa articulación es la que tenemos que hacer. Lamentablemente, esa articulación demora tiempo.
y el tiempo avanza. Y eso lo genera un gran problema para los ministros de turno. Establecer políticas, y esta es la primera vez que se han aprobado varias políticas de Estado, en donde tratamos de proyectarnos hasta el 2020, pero sin embargo, año por año nos va a costar mucho esfuerzo y mucha asignación de recursos. Y ahí viene un comentario que se hizo. ¿Se debe invertir en esa capacitación grandes sumas de dinero? Consideramos que sí. Consideramos que sí se deben asignar muchos recursos públicos para esa capacitación, pero debe ser esa asignación con un informe o un análisis técnico de tal manera que no se convierta en político, sino en política, que es diferente. Acá el tema es una capacitación adecuada con un estudio de dónde debe desarrollarse el mercado. Y el mercado en el Perú es todo relacionado a explotación de recursos naturales. Ese es un puesto de trabajo que vamos a tener en los próximos 10 años. Los otros servicios derivados podrán ser cubiertos por profesiones anexas, pero nosotros necesitamos generar puestos, capacitaciones técnicas dirigidas a la explotación o actividades que están relacionadas con la explotación de recursos naturales. Y eso es una realidad. Las reglas laborales, lo que tenemos que hacer es estandarizarlas y que sean de público conocimiento, y nosotros tenemos que encargarnos de hacerlas cumplir. Pero no podemos generar expectativas de sobreprotección de normas laborales, porque lamentablemente, y vuelvo a repetir, la estabilidad absoluta ha generado un rechazo, un freno en donde los países que han tenido esta estabilidad no han podido desarrollarse correctamente. Y eso es un tema de negociación, ya no solamente de política, sino de manera tripartita: Estado, gremios empresariales y centrales sindicales. Si no hacemos ese diálogo y establecemos reglas claras de juego, donde debemos decir que si tienes una estabilidad absoluta no vas a desarrollar, vamos a tener serios problemas de desarrollo de este país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento, incluyendo yo mismo. No, miren, mis predecesores me han ayudado porque se han pasado el tiempo, con lo cual en 15 minutos tenemos que tratar de acabar, porque si queremos ver a Robert Lucas en el auditorio. Así que voy a ser bien breve. Yo lo que quisiera comentar es el otro estudio que el Grupo del Banco Mundial ha hecho, que un poco aterriza más a la realidad de América Latina y la del Perú, ¿no? Y establece algunas semejanzas y diferencias en sus conclusiones. Lo que muestra ese estudio, y quizás con un poquito de triunfalismo, quizás innecesario o todavía prematuro, se habla de la nueva cara del mercado de trabajo en América Latina, ¿no? Y se dice pues que por primera vez en décadas, no se logra una década de alto crecimiento de empleos, alto crecimiento de ingresos, baja la desigualdad, ¿no? Y baja la desigualdad de los ingresos laborales. Entonces, bacán. Eso en un contexto donde en otras regiones del mundo han habido más bien aumentos de desempleo, aumentos de desigualdad, ¿no? Entonces hay un gráfico que pone a América Latina como campeones mundiales en aumentar ingresos, empleo y bajar desigualdad simultáneamente, cosa que parece, ¿no?, la cuadratura del círculo. Y lo más interesante es que luego en el ranking de países el Perú aparece primero, como el país donde se ha generado más empleo y se ha reducido más desigualdad. Lo cual, bueno, acá en el Perú ya hace algunos meses se había generado cierto debate sobre si realmente había bajado la desigualdad, ustedes recordarán. Es bueno que de afuera te confirmen, ¿no?, lo que acá internamente ya habíamos encontrado. ¿Ok? Y luego, otra cosa interesante que se señala es que también por primera vez la informalidad está bajando. Y otra vez, el Perú destaca por el descenso de informalidad.
Ahora, claro, los gráficos son un poquito, no diría que engañan, sino engañosos en el sentido de, claro, si muestra solamente la reducción de la informalidad, pero no muestra que todavía tenemos pues 60% de la PEA en la informalidad, entonces te puedes llevar digamos, la engañosa conclusión de que el Perú, bueno, ya tendrá pues niveles de informalidad de Chile o de Europa, lo cual todavía está muy lejos de ser cierto, ¿no? Es más, en un trabajo que hicimos para la Cámara de Comercio hace algunos meses, encontramos que durante ese lapso en que efectivamente se ha reducido la informalidad, ha aumentado la formalidad, el ritmo de reducción de la informalidad se desacelera y hasta se detiene en épocas en que la incertidumbre sobre el destino de la legislación laboral, ¿no?, aumenta. Lo que hicimos fue un trabajo interesante. Bueno, acá en la universidad pues uno tiene la ventaja de tener alumnos que quieren crédito de investigación. Entonces un alumno nuestro se revisó los Gestión, el periódico financiero del país, todo lo Gestión durante una década completa, desde el 2000 hasta el 2010, ¿no? Y en los días que aparecían artículos relacionados al proyecto de Ley General del Trabajo, check, ¿no? Check. Y hicimos una estadística, y interesante la correlación de esa estadística con el ritmo de contratación formal, ¿no? Y lo que encontramos fue evidencia, evidentemente no tan contundente porque no hay tantos datos todavía, pero una manera, digamos, novedosa de mostrar que sí, como decía el ministro, ¿no?, cuando se tiene temores de acercarnos más hacia la estabilidad laboral absoluta, ¿no?, digamos, el instinto natural empresarial en el país es, bueno, detener, pensar 3 veces más si vale la pena cruzar de la informalidad a la formalidad, ¿no?, o detener ese ritmo de creación de empleos formales. Entonces hay varias conclusiones de ese trabajo que yo quería rescatar y relacionarlas con el caso peruano, y ya creo que voy como 3-4 minutos y ya voy a tratar de acabar. Otra conclusión interesante de ese trabajo es que una buena parte de la reducción de la pobreza y la desigualdad se debía al crecimiento, ¿no? Y nosotros habíamos, de hecho, calculado que 75% de la reducción de la desigualdad se debía a, efectivamente, los ingresos y empleos generados por el crecimiento, y que el 25% restante se debía a programas sociales focalizados, como el caso de Juntos, ¿no? Lo cual es un mensaje también importante de política, ¿no? O sea, las políticas redistributivas, sí, cuando están bien hechas, coadyuvan a la reducción de la desigualdad, pero el papel mayoritario, preponderante, siempre lo tiene, ¿no?, la política más sostenible, más autofinanciable del crecimiento económico y el crecimiento de los ingresos y los empleos. Como decía ayer Santiago Levy en el panel, ¿no? O sea, América Latina y el Perú, ¿no?, quizás se está agotando las posibilidades de rápida redistribución con este tipo de políticas muy focalizadas en la extrema pobreza, ¿no? O sea, ya no se va a poder hacer mucho más de eso, porque, como muestra la evidencia, ¿no?, es más importante, ¿no?, generar las condiciones para que vía capital humano de calidad, vía mercado laboral, sean las propias familias las que puedan lograr crecimientos de sus ingresos y mejoras de sus empleos, ¿no?, por cuenta propia, a través de contratación, de generación de empleo privado. Entonces, para acabar y dejar espacio para algunas preguntas y comentarios de la mesa, ¿no?, ha sido una buena década en el mercado laboral en América Latina. El enfoque que nos ha presentado el World Development Report sobre empleo es muy útil para identificarnos, ver las áreas donde debemos mejorar, ¿no? Pero no hay que ser muy triunfalistas en cuanto a lo que hemos logrado, ¿no? Es, como le decía a Julián, que es un funcionario del Banco Mundial que hizo esa presentación,
no es que tengamos una nueva cara todavía. Lo que ha habido es una buena película, ¿no? Unos buenos años. Seguramente podemos ser candidatos al Oscar, ¿no? No necesariamente ganarlo, porque yo creo que China todavía se lleva el premio mayor, pero claro, comparado a Europa, a Estados Unidos, lo hemos hecho bastante mejor. O sea que estamos ahí entre los candidatos, no necesariamente ganando el Oscar. Pero tenemos muchas tareas pendientes, ¿no? Y el ministro ha reseñado muy bien las tareas que todavía tenemos pendientes en el país, donde tenemos que lograr consensos para que el sistema político, ¿no?, logre, digamos, ponerse de acuerdo en algunas reglas básicas sobre la flexiseguridad, ¿no?, sobre estos nuevos mecanismos de protección a los trabajadores más que a los puestos de trabajo, que, ¿no?, el país tenga cierto consenso sobre esos temas, así como tenemos consenso sobre la política macroeconómica y nos ha ido muy bien. En los temas de formación de capital humano y los temas de legislación laboral creo que deberíamos lograr mayores consensos. Bueno, gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas y inquietudes, por favor, muy brevemente. Muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta sobre si no se le está cargando demasiado al mercado laboral la responsabilidad de que aumente la productividad. Viniendo de México, uno ve mercados muy concentrados, con una baja capacidad regulatoria del Estado. Entonces, la productividad, por más que regulemos el sector laboral, por más que puedan trabajar por horas y sin aportes jubilatorios, etc., lo que se está haciendo en la reforma laboral, hay otra parte de la economía que está terriblemente concentrada y sin regulación, la cual a lo mejor te permite crecer mucho menos que si desregular a todo el mercado laboral. Entonces, la presión sobre lo que se le pide al mercado laboral me parece excesiva. Recogemos. Buenos días. En torno a lo que mencionó el señor ministro en relación a la carrera civil que está próxima a iniciarse, si podría hablar un poco sobre el tema de reforma en el Perú, es una reforma importante que se va a hacer en el plano laboral por el lado del Estado. Si puede hablar un poco la expectativa que tiene y cómo está construyendo su sector. ¿Alguna otra? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, muchas gracias por las exposiciones. Y bueno, en la primera exposición escuché algo que llamó mucho mi atención porque justamente hablaban del efecto que tiene el hecho de las diferentes empresas, el número de empresas que hay en un país y qué tanto contribuyen, y es un número, es un porcentaje pequeño, qué tanto contribuyen esas empresas a mejorar, a mejorar la eficiencia de ese país. Y bueno, lo que en ese momento vino a mí fue que, bueno, normalmente cuando yo abro el periódico veo demasiadas noticias acerca de empresas que, no sé, que se disuelven muy rápidamente, y hay un gran número de empresas en el Perú que se disuelven pues todos los días, y bueno, me gustaría saber cuál es la opinión del ministro de Trabajo acerca de esto. Mónica, ¿te queda una? Sí, hay unas preguntas. Hay unas preguntas de los que están viendo en web streaming. Son cómo se crea empleo en el corto plazo, cómo la plataforma de conocimiento en empleo puede ayudar en el diagnóstico del mercado laboral y a mejorar la información sobre mercados laborales, y cuál es la diferencia entre las estrategias de empleo que ya existen en varios países de la región con lo que propone el informe de desarrollo de. Bueno, creo que antes de darle la palabra, tal vez quiero hacer un comentario muy breve para dar la palabra a los expositores y panelistas y cerrar la sesión. Es que me ha llamado particularmente la atención el hecho de que esto sea en Perú, que haya varios peruanos entre los expositores, 3 de 4, y que Perú, como decían, aparece como el ejemplo mundial en avances contra la pobreza y en materia laboral. Me parece interesante el énfasis que ha habido en los riesgos de caer en la complacencia,
en que no se puede caer en la complacencia y que hay que seguir manejando el tema con mucho cuidado. Y me pareció particularmente llamativo el enfoque del ministro sobre cómo proteger al trabajador, y ese es el enfoque también del informe. Proteger al trabajador no es proteger los empleos, y que por el contrario muchas veces el desarrollo del mercado laboral exige más bien que los empleos se destruyan y se creen permanentemente, y a veces se crean más fácilmente cuando se destruyen también más fácilmente, eso sí, con la protección adecuada al trabajador. No sé si eso puede marcar un poco alguna de las preguntas que se hizo, para darle la palabra, si quieren, en el orden en que se habló, Jaime. Bueno, muchas gracias. Sí. Quiero solamente hacer dos comentarios. Uno en relación al tema de la plataforma de conocimiento sobre empleo, es que justamente hay un conjunto de temas, por ejemplo, los temas de legislación laboral, en los cuales no hay un consenso acerca de qué es lo que se debe hacer. Entonces, sí es muy útil generar un espacio en el cual tanto investigadores como gente que está teniendo que tomar decisiones, como estudiantes, puedan, por un lado, debatir cuáles son los posibles impactos, pero por otro lado también que exista algún espacio en el cual, si un ministro en cualquier país tiene que tomar una decisión, pueda saber en tiempo real qué es lo que ha pasado con ese tipo de intervenciones en otros países relativamente similares, en otras partes del mundo, de una manera rápida. Ese conocimiento existe, pero muchas veces no está sistematizado. Y lo que es muy importante es que el ministro o el viceministro va a ir al Congreso el lunes. No es que puede encargar una investigación por un año. Va a ir el lunes y el lunes tiene que tomar una decisión acerca si empuja o no empuja algún tema en particular. Entonces, poder tener esa información de una manera sistemática y rápida es algo absolutamente crucial, y no tenemos un espacio en el cual eso suceda. Y el segundo punto que quería mencionar es justamente relacionado al tema que mencionaba Gustavo Leonardo sobre el tema del triunfalismo. Efectivamente, el Perú, la pobreza se ha reducido de manera importante, la desigualdad se ha reducido de manera importante, y si uno hace un análisis de la distribución de episodios de reducción de pobreza en el mundo, uno ve que efectivamente el Perú está muy bien, de lo que está más arriba, ¿no? En términos de performance de cambios. Lo mismo en términos de reducción de la desigualdad. Pero estamos, particularmente en el caso de la reducción de desigualdad, tanto América Latina en su conjunto como el Perú está a niveles siderales todavía, en términos de niveles muy elevados de desigualdad. Entonces está muy bien, la dirección es la correcta, pero América Latina y el Perú está ahí, digamos, en el promedio, quizás un poquito por debajo del promedio. América Latina sigue siendo de lejos la región más desigual del planeta. Entonces, efectivamente, la dirección es la correcta, pero se necesitan muchos años más y un proceso mucho más sostenido para poder uno efectivamente decir que ha habido un cambio sustancial. Entonces hay que siempre uno tiene que distinguir claramente entre nivel y cambio, ¿no? En los niveles estamos todavía mal, diría yo, en términos de desigualdad. En términos de cambios, sí, estamos en la dirección correcta. Sí, igualmente, solamente dos comentarios. Con respecto a México, acabamos de hacer la divulgación también del reporte en México y señalamos precisamente ese mensaje, que creo que es uno de los mensajes centrales del reporte. No se puede esperar que los cambios en materia de desarrollo vengan exclusivamente del mercado de trabajo o vengan exclusivamente de política laboral propiamente dicha. Es un elemento que ayuda, una política laboral adecuada colabora en el incremento de la productividad del país, el proceso de desarrollo en su conjunto, pero el informe, en varias partes del informe se resalta la importancia de mercados otros que el mercado de trabajo. De hecho, hay una sección del reporte en el cual se compara, por ejemplo, para salir un poco del ámbito latinoamericano, porque a veces nos ayuda a vernos mejor, vernos desde afuera, la comparación entre países como la India, China, y ahora que lo pienso bien, Brasil está incluido, y Brasil, en materia de su desarrollo en mercados de trabajo. Los conocedores del mercado de trabajo hindú han señalado una y otra vez la excesiva regulación del mercado laboral hindú y los gravísimos problemas que enfrenta la India para despegar.
comparada con China. Pero si uno reflexiona profundamente sobre China, China tiene un mercado laboral inmensamente regulado, porque uno ni siquiera se puede mover en China sin permiso del Estado. Es el Open System, que es una regulación de mercado laboral inmensamente restrictiva. Y si bien es cierto que China durante los últimos 20, 30 años ha venido suavizando el proceso de Hukou, el desarrollo de la economía china se debe a los cambios en materia de inversión extranjera, infraestructura, educación, etc. No exclusivamente legislación laboral. Brasil es reconocido como uno de los países con una de las regulaciones laborales más obstructivas de toda la región, típica de toda la región, parecida a la legislación laboral europea, y sin embargo en los últimos 10-15 años Brasil es también de los países que ha logrado reducir desigualdad e incrementar el empleo formal, con toda la legislación laboral que tiene. ¿Por qué? Porque han habido una serie de medidas en materia de desarrollo regional importantísimas que han permitido a Brasil generar empleos aún a pesar de la legislación. Es decir, el mensaje central del reporte es, en efecto, ten cuidado con las regulaciones, no tengas regulaciones excesivas, porque eso te va a generar un peso indeseado en tu crecimiento, pero probablemente política de infraestructura, política de atracción de inversiones extranjeras, política de relaciones con los mercados internacionales te va a generar buenos empleos y te va a permitir seguir desarrollándote, aun cuando quizás tu mercado laboral no sea el ideal en términos de instituciones, pero él no es el único mecanismo para generar empleos. Es algo que te va a ayudar. Solamente cambios en la legislación laboral no va a ser suficiente. Hacen falta esos otros elementos. Y en materia de lo que es nuevo con respecto a estrategias, es que el reporte sobre el desarrollo mundial hace una perspectiva nueva con respecto a qué son buenos empleos para el desarrollo. Algo que complementa y va más allá de la idea de empleo digno de la OIT y que hace ver aspectos importantes en materia de desarrollo para países que no necesariamente están enfrentando un reto en materia de formalización del empleo, sino otro tipo de retos como puede ser pacificación en zonas con conflicto, incremento de productividad en las áreas rurales, generación de relaciones con el mundo a través de inversión extranjera, desarrollo de tecnología, ciudades que funcionen, etc. Es una perspectiva de empleos buenos para el desarrollo que no se concentra exclusivamente en las características de la relación laboral y los beneficios que están asociados a ella, sino a todos los derrames que un proceso de desarrollo genera para toda la sociedad. Eso es lo que es nuevo en nuestra propuesta sobre estrategias de empleo. Un poco rápido para estar con otra exposición. La nueva carrera de servicio civil, la diferencia es justamente, 1, la meritocracia, 2, las reglas claras del juego en el sector público, y 3, un sueldo acorde con la actividad que va a realizar. Esas son las características que va a tener la nueva carrera de servicio civil. Y el ingreso va a ser por concurso público. Y eso es más o menos lo que entendimos esta comisión que se presentó para este proyecto, donde está solamente el Ministerio de Economía, está la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Trabajo y Servir, que es la oficina o la OPD encargada de la administración pública. Con respecto al tema de la creación, disolución de empresas, bueno, es el mercado el que regula este tema. Y lamentablemente las micro y pequeñas empresas tienden a crearse de acuerdo a un bien o un producto específico. Y eso es un gran problema, no tienen un horizonte a largo plazo. La tendencia y la legislación que existe en el tema de micro y pequeña empresa es que crean o regulan una actividad societaria, empresarial, transitoria para que en el largo plazo se convierta en pequeña, mediana y gran empresa. En el Perú lamentablemente no es así. Las micro y pequeñas empresas están pensadas para un determinado producto, para un determinado servicio, y si no funciona el servicio se disuelve. Y ese es un tema que hay que ver y lo regula el mercado. Y eso lo vemos incluso en el sector público cuando hay licitaciones para que se proponga o se mejora o se le da un puntaje adicional a empresas nacionales o micro y pequeñas empresas. Pero el mercado la regula realmente. Y un ejemplo de lo que nosotros, y en el sector público, que es donde yo me he desarrollado, que puedo entenderlo por qué debo preferir la protección del empleo que la protección del trabajador que la protección de un puesto de trabajo, es una experiencia que nosotros vimos entre los 80 y 90. En los 80, en el sector público había un puesto de trabajo
que era para un mecanógrafo, porque era el encargado de limpiar los documentos. Hoy día es impensable tener a un mecanógrafo porque el servicio de informática, con tu computadora, puedes redactar el documento. Eso sería la diferencia de proteger al trabajador que proteger a un puesto de trabajo. Y es impensable hoy día tener o mantener ese puesto de trabajo que es para un mecanógrafo. Y esa es una realidad que no solamente se ve en el sector público, sino en el sector privado. Nada más. Yo no tengo comentarios, me voy corriendo. Bueno, pues muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias a los artistas y a los expositores